Shalom, pueblo de Yahweh, en cada pueblo, en cada nación, allá donde se encuentren, que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Les saluda su hermano Albert desde España para servirles en todo lo que uno pueda. Bendito sea Yahweh. Les voy a compartir mi teléfono por si alguno tiene alguna pregunta de la escritura, por si alguno quiere que toquemos algún tema en particular, alguna aclaración de la Biblia. Aquí estamos siempre para servir. Pueden escribirme al 692-597031. Será un gusto, mis hermanos, poder platicar con ustedes, poder practicar sobre la palabra, poder escuadriñar sobre ella, aleluya, porque la escritura nos manda escuadriñarla para conocerla, bendito sea el Padre, para practicarla, porque son los hacedores, aleluya, y es muy importante que conozcamos la palabra del Todopoderoso, para que de esta manera la podamos vivir y para que podamos entrar aquel día grande por la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, por las puertas. Así que bueno, mis hermanos, aquí estamos siempre para servirles. Que Yahweh el Todopoderoso me los bendiga. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, ¿verdad? Bendito sea el Padre, con el siguiente título. Tú eres lo que haces. Somos catalogados por nuestras obras. Bendito sea Yahweh, mis hermanos, que cada uno es lo que practica. Si uno roba, pues es un ladrón. Si uno asesina, es un asesino. Si uno es generoso, es porque sus obras muestran que es generoso. Entonces, mis hermanos, cada uno es aquello que hace. Por sus obras es catalogado en un lugar o en otro. Por sus obras uno irá a parar a la cárcel o uno recibirá honra por aquellos que les hace el bien. Así que, mis hermanos, benditos a Yahweh, vayamos a la escritura, primera de Juan, capítulo 3, aleluya, al verso 6. Aleluya. Todo el que permanece en él no continúa pecando. Todo el que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. El que es catalogado, el que se identifica como seguidor del Mesías, como seguidor del Cristo, no continúa pecando. Si tú te dices hijo del Todopoderoso, si tú eres hijo del Todopoderoso y discípulo de Yeshua, tus obras tienen que demostrarlo. Por tus frutos te conocerán, dice la escritura en Mateo, bendito sea Yahweh, Mateo 7, aleluya, porque es muy importante, bendito sea Yahweh, escuadriñar las escrituras y practicarlas. Aleluya. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol enfermo da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, tampoco puede el árbol enfermo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto lo cortan y lo echan fuera. Así que por sus frutos los conocerán, por sus hechos, por sus obras se conocen a la persona. Todo el que sigue pecando no es un discípulo verdadero de Yeshua, simplemente es un oyente o un asistente de una iglesia, pero no es un discípulo verdadero y tampoco es un hijo del Todopoderoso, porque no practica las obras del Todopoderoso, porque no tiene frutos que demuestren la santidad y la justicia del Todopoderoso. Entonces, bendito sea Yahweh, es necesario apartarse del pecado para ser un hijo del Todopoderoso. Fíjense también lo que dice en Primera de Juan, un poquito atrás, el capítulo 2, del verso 3 al 6. En esto sabemos que le hemos conocido. Fíjense, los que no le conocen, dice el verso 6 de Primera de Juan 3, los que no le conocen siguen pecando. ¿Y qué dice de los que le conocen? En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Aleluya. El que le conoce obedece su palabra. El que le conoce guarda sus 10 mandamientos. Pero el que no le conoce sigue pecando. Y tú puedes estar 40 años en una iglesia. Tú puedes ser pastor. Tú puedes conocer toda la Biblia de pe a pa. Pero que si tú estás en pecado,
Tú no conoces al Todopoderoso. Y tú puedes, aleluya, ser un hermanito que ha entrado nuevo, que lleva casi 4 meses, pero que es ferviente en la oración, que, aleluya, se llena de la palabra y que tiene sus mandamientos en el corazón. Aleluya, tú ya le conoces más que aquel que lleva 40 años en una iglesia o en un instituto bíblico, pero que sigue en pecado. Aleluya. Así que no se trata del tiempo, sino del fruto. Así que bendito sea Yahweh, esfuércense para dar buen fruto, esfuércense para apartarse del pecado y para guardar los mandamientos. Bendito sea Yahweh. En esto conocemos. Los que conocen a Yahweh guardan sus mandamientos. Fíjense, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Mucha gente dice que le conoce, mucha gente dice que le sigue, pero ¿cómo vas a seguir a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a seguir a alguien a quien no obedeces? Tienes que obedecer todo lo que el maestro te diga. Tienes que obedecer todo lo que el Padre Yahweh te muestre que tú debas guardar. Y los mandamientos se deben guardar. Aquí lo habla el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Aleluya, porque los mandamientos de Yahweh no son del Antiguo Testamento, los mandamientos de Yahweh son eternos y duran para siempre. Aleluya, bendito sea Yahweh. Pero en el que guarda su palabra, en este se ha perfeccionado el amor de Elohim, el amor del Todopoderoso. Y en esto sabemos que estamos en él. Fíjate, el que está en él, el que dice que permanece en él, el que está en él, debe andar como anduvo aquel. Tú te identificas como cristiano, como seguidor de Cristo, te identificas como seguidor del Mesías, pues debes andar como el Mesías anduvo. Y el Mesías no andaba en pecado, el Mesías no andaba desobedeciendo la ley de Yahweh, los mandamientos del Padre, el Mesías los guardaba. Si tú dices que tú eres su seguidor, pues debes guardar los mandamientos que él guardó, los justos preceptos de los 10 mandamientos de Yahweh. Hay que guardarlos como el Mesías enseñó a guardarlos, no como los religiosos los guardaban, que ellos ataban y ponían cargas pesadas sobre la gente. No, hay que guardar los mandamientos como el Mesías nos enseñó. Porque bendito sea Yahweh, en Mateo 5:17, Él enseñó que no vino a abolir la Torá, Él no vino a abolir la ley ni los profetas. Hay una versión que dice, Él vino para darle su verdadero significado. Aleluya. Él vino a perfeccionar la ley. Aleluya. Él vino a enseñarnos. Fíjate, antes la ley decía, no cometerás adulterio. Pero fíjate lo que dice Yeshua. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Fíjate, Yeshua no invalidó el mandamiento. Yeshua confirmó el mandamiento. Aleluya, los 10. El Shabbat es parte de los mandamientos del Padre y también hay que guardarlo. El día de reposo es la señal entre Yahweh y su pueblo y también hay que guardarlo, pero no como lo guardan nuestros hermanitos de la casa de Judá, los judíos, que Yahweh los bendiga siempre y que les dé el verdadero significado del día de reposo y que les muestre cómo verdaderamente se debe guardar. Hay que guardarlo como Yeshua lo guardó, porque no puede ser una carga pesada, tiene que ser una delicia, un día delicioso. Y yo les digo, mis hermanos, que nosotros lo guardamos, aleluya, y es una delicia, es un privilegio, es un honor, uno se goza yendo a la naturaleza, a la montaña, uno se goza compartiendo con los hermanos de la palabra, compartiendo de lo que el Padre ha hecho en esos 6 días de esa semana, que nos ha bendecido, que nos ha guardado, que nos ha preservado, que nos ha llenado de su espíritu, que nos ha guardado en la salida y en la entrada y nos ha traído hasta el lugar santo, hacia su santa morada, aleluya, hacia su día santo y apartado para gozarnos de su presencia. Aleluya, y es un privilegio. Fíjate, el que dice que está en él debe andar como anduvo él. Yo les pregunto, hermanos, ¿el Mesías guardó el Shabbat? ¿El Mesías guardó el día de reposo? Ustedes bien saben que sí, que Yahshua guardó el Shabbat. Entonces, hermanos, nosotros también debemos guardar el Shabbat. Y es un delicia, es un privilegio. Así como Yahshua lo guardó, pues también nosotros, bendito sea Yahweh. Vamos al verso 7 de Primera de Juan 3. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. Aleluya. ¿Y qué es la justicia? Aleluya. Sus mandamientos. Aleluya. Su Torah es justicia eterna, dice el Salmo 119.
Fíjense, mis hermanos, qué dice en Romanos 7. Romanos 7:12, aleluya, porque la palabra no se contradice, la palabra es perfecta, la palabra es pura, la palabra, aleluya, no tiene falla ni contradicción. En Romanos 7:12 dice lo siguiente: de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, hermanos, ¿quién es el que es justo? El que practica la justicia, el que guarda los mandamientos, porque sí, mis hermanos, nosotros somos justificados delante del Padre por la sangre preciosa del Mesías Yeshua que derramó en el madero. Aleluya. Esa es la gracia. Aleluya. Y esa gracia es un poder. Aleluya. Esa sangre no solamente limpia mi corazón y mi conciencia de todo pecado y me limpia de todos los pecados pasados que nosotros cometimos. No, esa sangre y ese sacrificio tiene poder para quitar de mí toda inclinación hacia lo malo, para quitar de mí todo yatzer hará, que sería en hebreo, toda inclinación hacia el mal. Él lo desarraiga de tu corazón. Disculpa. Él lo quita, aleluya, lo aparta. He aquí el Cordero de Elohim, el Cordero del Todopoderoso, que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar, aleluya, el pecado del mundo. Él no vino a quitar la ley, Él no vino a quitar los mandamientos. Él vino a que nosotros camináramos en justicia. Él vino, aleluya, para que nosotros pudiéramos cumplir con las justas exigencias de la ley. Bendito sea Yahweh, esa palabra la trajo el Espíritu Santo, aleluya, porque esa no estaba en el libreto. Eso está en Romanos 8, aleluya. Porque el todo, en Romanos 8, aleluya, el 3 y el 4. Fíjense para qué vino el Mesías. Porque el Todopoderoso hizo lo que no podía hacer la ley, porque la ley no vino para salvarnos, mis hermanos, mis hermanas. La ley vino para que nosotros pudiéramos conocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es puro y lo que es impuro. La ley, aleluya, es una, aleluya, una enseñanza de parte de Yahweh para que el hombre viva bien, para que le vaya bien, pero esa ley no te puede salvar por sí sola, porque la ley no tiene poder sobre la naturaleza carnal, sobre la inclinación hacia lo malo. Por eso Yahweh envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la nuestra, una naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Aleluya, Él no condenó la ley, Él no ejecutó en el madero la ley, Él ejecutó el pecado tuyo y el mío. Aleluya, Él lo ejecutó en aquel madero, nuestras inclinaciones. Fíjate para qué. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Los que actúan según la inclinación carnal tienden a lo carnal, pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a lo espiritual. Tú serás catalogado por un hombre carnal si caminas por las cosas pecaminosas del mundo, y serás catalogado como un hombre o una mujer espiritual cuando guardes las justas exigencias de la ley, porque la ley es espiritual y el que la guarda es un hombre espiritual y será catalogado por un, aleluya, discípulo del maestro, porque camina como el maestro caminó, aleluya, con los mandamientos escritos en el corazón, como dice en Jeremías 31:31. Yeshua vino para eso, aleluya, para que seamos perfectos, para que seamos justos, para que seamos íntegros. Fíjate cómo dice en Primera de Juan 3, el verso 8. El que practica el pecado es del acusador, porque el acusador peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo del Todopoderoso, para deshacer las obras del acusador, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. El Maestro Yeshua no vino a crear una religión nueva, ni a establecer una ley diferente a la del Padre.
Él vino a libertar, aleluya, a su pueblo del pecado y a libertarnos de la condena de la ley. Porque mis hermanos, ustedes y yo teníamos una condena por haber pecado, por haber transgredido las justas exigencias de la ley. Y Yahweh es justo, nuestras pecaminosidades y nuestras obras malas merecían la muerte. Por eso vino el Maestro, para cargar tus pecados y mis pecados y llevarlos al madero y hacerlos morir, el justo por los injustos, para que nosotros, después de morir a los pecados, benditos sea Yahweh, vivamos para la justicia. Él nos ha venido a libertar. Los que son del Mashiach son libres, aleluya, y caminan en obras nuevas, en obras libres, aleluya, y viven en justicia. Bendito sea Yahweh. Vayamos al capítulo 8 de Juan, aleluya, bendito sea Yahweh, para seguir con este tema poderoso, bendito sea Yahweh. ¿Quiénes son ustedes delante del Padre? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Aleluya, al Padre nada le puedes esconder, el Padre todo lo conoce, incluso lo que haces en escondido. Aleluya, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, y delante del trono de la gloria de Yahweh todas las cosas están expuestas, nada se puede esconder. El que camina en pecados del diablo, aunque vaya a la iglesia bien vestido, el que practica el pecado es del diablo. Aleluya, no lo puedes esconder del Padre, lo puedes esconder de los hombres, lo puedes esconder de los hermanos de la iglesia, pero Yahweh te ve, Él conoce todas las cosas y aquel día, aleluya, todo será descubierto, aleluya, porque Yahweh juzgará a los hombres por todas las cosas y sacará a relucir todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Bendito sea Yahweh. Juan 8:31, aleluya. Entonces y a Joshua les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Aleluya. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que permanecen en lo que dice la Biblia, ni le añaden ni le quitan, sino que lo que dice la palabra, lo que diga el mensaje del Mesías, eso haremos. Entonces, aleluya, los que son hijos de Yahweh y discípulos de Yeshua permanecen en la enseñanza que dice la Biblia, no en la enseñanza que dice una denominación o que diga un hombre, no, sino en lo que dice la palabra. Aleluya, bendito sea Yahweh. Hay que ser escritural, hermanos. Yo me jacto aleluya, y me alegro de parte de Yahweh que Él nos haya revelado sus mandamientos, que nos haya revelado todo el consejo de Yahweh, aleluya, para que podamos caminar como sus discípulos, para que podamos vivir la vida como Yeshua la vivió, aleluya, porque así como el Padre envió al Hijo, así también el Hijo nos envía a nosotros, porque así como Yeshua fue enviado, así nos envía a nosotros para andar en las mismas obras que Él hizo, aleluya, bendito sea Yahweh, y conocerán la verdad, y la verdad los harás libres. Conozcan la palabra, tengan intimidad con la palabra. Fíjense, hermanos, esa palabra, conocer la verdad, también está en el principio, en Génesis. Dice en Génesis cuando Adán y Eva se conocieron, cuando tuvieron relaciones sexuales y llegaron a ser una sola carne. Allí la escritura dice, y Adán y Eva llegaron a conocerse, llegaron a ser uno. Aquí dice la escritura que cuando tú y la verdad seáis uno, entonces serás libre. Cuando tú seas uno con la palabra, cuando la palabra esté escrita en tu corazón, en tu mente, que no sea parte de tu boca, que tus oídos la estén siempre escuchando, aleluya, de parte de hombres y mujeres inspirados de parte de Yahweh, entonces te irá bien y entonces serás libre de todo yugo, porque la palabra tiene poder para transformarte, porque el mensaje del Mesías tiene poder para cambiar tu vida, aleluya, y libertarte de todo yugo, de toda cadena de esclavitud de pecado. Para eso vino el Mesías vino a libertarte. Créelo, bendito sea Yahweh, y permanece en su mensaje, permanece en su palabra, y serás libre, y serás catalogado como un hombre libre. Aleluya. Ellos le respondieron los judíos: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido siervos de nadie. ¿Cómo dices tú llegaremos a ser libres? Esa gente se catalogaban como hijos de Abraham. Ellos lo decían, pero a la práctica, aleluya, fíjense lo que dice la escritura. Y a Josué le respondió: en verdad les digo
que todo el que practica el pecado es siervo del pecado. Ellos estaban en pecado. Ellos no eran hijos de, aleluya, no eran hijos de Abraham, no, eran hijos del pecado. El siervo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Pídanle al Maestro que les haga libres. Pídanle al Maestro que haga libres a sus familiares. Pida que haga libres a sus hermanos que están en tinieblas, que siguen sin amar a los unos a los otros. Pida que haga libres a los incrédulos. Aleluya. Y usted predique la verdad, predique el mensaje verdadero de la Escritura, porque solo esa verdad puede hacer libre. La religión no hace libre a nadie. Lo que hace libre es la palabra verdadera, cuando se predica tal y como está escrita, sin añadirle ni quitarle. Bendito sea Yahweh. Hay que hacerlo como dice la Escritura, no como yo diga, como el pastor diga o como quien sea diga, sino por la palabra de Yahweh, porque es la palabra verdadera la que hace libre a las personas. Aleluya. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 4. Aleluya. Del verso 4 al 7. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, el Todopoderoso envió a su Hijo. Al nacer de mujer, nació bajo la condena legal. Hay una condena en nosotros que es la muerte. ¿Por qué? Por el pecado, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte al mundo y todos nosotros pasamos a tener una condena. ¿Para qué vino Yeshua? Para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aleluya, nosotros éramos esclavos, nosotros estábamos condenados a morir. ¿Por qué? Porque el pecado en nosotros había producido muerte en nosotros. Pero Yeshua, aleluya, vino a pagar por ti, por mí, aleluya, para que seamos adoptados del Padre como hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, el Todopoderoso envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también eres heredero por la voluntad del Todopoderoso. Escuchen, ustedes ya no son siervos del pecado, ustedes son hijos de Yahweh. Pero si el pecado no tiene dominio sobre ti, si el pecado tiene dominio sobre ti, arrepiéntete y apártate de todo esto que te va a llevar a la ruina, que te va a llevar a la destrucción, que te va a llevar al infierno. Apártate del pecado, confiesa tu pecado y apártate de él para que Yeshua, para que la palabra de verdad te libierte. Aleluya. Porque el siervo no permanecerá, sino el Hijo sí que permanece para siempre. Bendito sea Yahweh. Los verdaderos hijos de Yahweh viven en libertad del pecado y andan como el Mesías andó por este mundo. El Mesías guardó el día de reposo y el Padre también guardó el día de reposo. El Padre hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. El Mesías también guardó el día de reposo. El pueblo de Israel guardó el día de reposo. Los apóstoles guardaron el reposo. ¿Acaso nosotros somos mayores que el Padre que lo guardó? ¿Acaso somos mayores que el Hijo que también lo guardó? ¿O que los enviados de Yahweh o los profetas somos nosotros mayores? No, nosotros somos como ellos. Nosotros somos hijos de ellos, hijos de Abraham. Si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham harán. Si ustedes son linaje escogido, hagan las obras del linaje escogido. Si son una nación santa, pues una nación apartada del pecado, una nación que hace las obras de Yeshua, las obras del Maestro y las obras del Todopoderoso. No puede andar en malas obras, no puede andar en pecado, no puede andar en conflicto los hermanos con los hermanos, que no se hablan, que se pelean entre ellos. ¿Qué es eso? No, esas no son las obras que Yahweh preparó para nosotros. Fíjense lo que dice en Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura del Todopoderoso, creados, aleluya, en el Mesías Yeshua para hacer las buenas obras que el Todopoderoso preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
la salvación, aleluya, es por fe. Pero cuando ya hemos creído, cuando hemos aceptado el Salvador, yo tengo que andar en buenas obras, yo tengo que andar en obediencia, yo tengo que cuidar esa salvación que se me ha dado con temor y temblor y apartarme del mundo, porque la amistad con el mundo, amigo y amiga, te llevan a enemistad con el Todopoderoso y eso te llevará a la ruina. Eso te llevará a ser un hijo del diablo y te perderás para siempre. Por eso, apártate del pecado y sé libre en el sacrificio, en la sangre de Yeshua. Y Él te hará libre porque lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, eso es verdad. Aleluya. Seguimos en Juan, del 37 al 47. Sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Fíjense, esa gente eran hijos de Abraham, catalogados como hijos de Abraham por ellos mismos, ¿verdad? Y la sangre eran hijos de Abraham, eso era verdad. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Ellos le respondieron, nuestro Padre es Abraham. Yeshua les dijo, aleluya, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Aleluya. Si ustedes dicen que son hijos del Todopoderoso, hagan las obras del Todopoderoso. El Todopoderoso no anda en pecado. El Todopoderoso no anda asesinando, no anda quebrantando sus propios mandamientos. El Todopoderoso los guarda, el Todopoderoso los ama. Aleluya. Y esa es la verdad. Los que son hijos del Todopoderoso guardan sus mandamientos y los que están en el Mesías guardan sus mandamientos. Eso es lo que dice la Escritura. No importa lo que diga un pastor, no importa lo que diga la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica o la Iglesia Cristiana o la Adventista o los testigos o quien sea. Aquí lo que importa es lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que si tú estás en pecado, eres hijo del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Así que apártate del pecado y vive para la justicia. Y obra, hace las obras de Abraham. Arrepiéntete y vuélvete a tu primer amor y haz las primeras obras. Da los primeros frutos, porque por tus frutos, es decir, que por tus obras te juzgarán aquel día y por tus obras te conocerán. Aleluya. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad, que oí de parte del Todopoderoso. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, el Todopoderoso. Entonces Yahushua les dijo, si fuera su Padre, si el Todopoderoso fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de él y he venido de Elohim, del Todopoderoso. Yo no he venido por mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el acusador, su padre el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me haya culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Fíjense, el que es del Todopoderoso escucha las palabras del Todopoderoso. Por eso ustedes no las escuchan, porque no son del Todopoderoso. Bendito sea Yahweh. El que es de Yahweh escuchará estas palabras. Aleluya. Pero el que no es de Yahweh no las escuchará. Aleluya. Porque no tiene oídos para oír la palabra del Altísimo. Pero el que es de Yahweh, en él, esta palabra hará vida en su corazón, perfeccionando tu ser, aleluya, y tú perfeccionarás tu santidad en el temor de Yahweh. Llénate de la palabra cada día más para ser perfecto y para que seas libre de todo yugo, para que seas un verdadero discípulo del Mesías, para que aquel día seas identificado como hijo suyo. Bendito sea Yahweh, porque si por tus obras eres malvado, aquel día te condenarán y te dirán, tú has sido un hijo del diablo, porque las obras del diablo has hecho. Bendito sea Yahweh. Para cerrar, en primera de Juan 3, del 9 al 10. Todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, bendito sea Yahweh, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede seguir pecando
porque ha nacido de Elohim. El que ha nacido de arriba es de arriba, no practica las cosas de la carne, porque es lo que es nacido de la carne, carne es, pero ustedes y yo hemos sido nacidos de lo alto, de arriba, bendito sea Yahweh, el que es nacido del Espíritu anda en el Espíritu, y el que anda en el Espíritu, aleluya, camina en santidad, camina en obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la simiente, ¿quién es la simiente de Elohim? ¿Quién es el Hijo del Todopoderoso? Yeshua está con nosotros por medio de su Espíritu y nos guarda y nos capacita para poder guardar las justas exigencias de la ley y para que vivamos en santidad hasta el día que partamos al cielo a reunirnos con nuestro Padre y nos gocemos en su presencia y Él nos pueda decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendito sea Yahweh, porque la venida de Yeshua está cercana. Y dice la escritura que Yeshua viene y su galardón viene con él para pagar a cada uno conforme sean sus obras. Aleluya, por tus obras serás juzgado, por tus obras serás catalogado. Y fíjate, mi hermano, en esto se revelan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Aquel que no practica la justicia, es decir, aquel que no guarda los mandamientos, no es de Elohim, no es del Todopoderoso. Y el que no ama a su hermano, tampoco. Así que bendito sea Yahweh, el que no ame a su hermano y el que no guarde sus mandamientos, haga un alto en el camino, aleluya, pregunte por la senda antigua y empiece a caminar por ella. Haga un alto, examine su conciencia, examina tu corazón, humíllate delante de Yahweh, pídele dirección al Padre, pídele consejo al Todopoderoso, dile al Hijo que te haga verdaderamente libre de todo yugo de religiosidad, de todo yugo de engaño, de todo yugo de mentira religiosa que hayan podido meter en tu cabeza. Bendito sea Yahweh, yo se lo pido al Padre. Aleluya, por eso hay que pedirle su espíritu para no ser jamás engañados. Aleluya, porque los hijos de Elohim hacen las obras de Elohim. Aleluya. Así que ama a tu hermano, perdona a tu hermano, ayuda a tu hermano, edifica a tu hermano y sobre todas las cosas, ama, porque el amor, aleluya, es el cumplimiento de la Torá, es el cumplimiento de la ley, porque el que no ama no es del Todopoderoso. Así que bendito sea Yahweh, mis hermanos. Le damos gracias al Todopoderoso porque su palabra no vuelve vacía. Su palabra es como la lluvia que cae del cielo y riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra y no vuelven allá vacía. Así es toda la palabra que sale de la boca de Yahweh. No vuelve allá vacía, sino que hace lo que Yahweh la envía a hacer. Un fuerte abrazo santo para todos y que la presencia de Yahweh les acompañe en cada día de su vida. Shalom, shalom.